tiene dos extremidades, uno anterior y otro inferior. El extremo superior de esto, fíjense, se va a confundir con esto, es el tálamo óptico, con el tálamo óptico, fíjense, el mesensero. Y por su parte inferior, por su extremo inferior, del mesencéfalo corresponde, fíjense, al surco ponto perpendicular, este es el surco ponto perpendicular, el mesencéfalo. ¿Qué cara será esto del mesencéfalo? Están mirando hacia adelante, es la cara anterior o cara ventral, y esto es la cara posterior del mesencéfalo. Si se ubica, esto es el mesencéfalo. El mesencéfalo se encuentra por encima de la protuberancia, fíjense, y por debajo de diense, el mesencéfalo. Aquí estamos viendo la cara anterior del mesencéfalo. Fíjense aquí, la cara anterior presenta fíjense, dos cordones nerviosos, uno derecho y otro izquierdo, y es grueso, han visto, es más o menos grueso de sus. Estos son los pedúnculos cerebrales que se encuentran en la cara anterior del mesencéfalo. Fíjense, los pedúnculos se dirigen hacia arriba y se separan, a medida que van ascendiendo se separan, y delimitan un espacio. Esto es el espacio perforado posterior, porque es el espacio perforado anterior. Aquí se encuentra un espacio, es el espacio perforado posterior. Y presenta orificios, fíjense, y esos orificios corresponden a vasos sanguíneos. ¿Qué más vemos en la cara anterior del mesencéfalo? Fíjense, en este espacio triangular llamado espacio interpeduncular, vamos a ver estas evidencias o tubérculos. Ustedes han visto, ¿no? Bien, ¿cómo se llaman? Estos son los tubérculos mamilares, correcto, tubérculos mamilares o cuerpos mamilares que se encuentran en la cara anterior del mesencéfalo. ¿Qué más vemos? Fíjense, aquí vemos nacer aparentemente al tercer par craneal. ¿Cuál es el tercer par craneal? Es el nervio motor ocular común, llamado también oculomotor, fíjense. Están haciendo en la parte interna. No son pares craneales, son dos. Fíjense, derecho e izquierdo. Aquí el derecho no se ve, aquí se ve el izquierdo. Ya, están en el origen aparente del tercer par craneal. Fíjense. Cara anterior del mesencéfalo. ¿Qué cara será esto del mesencéfalo? Esto es el mesencéfalo. ¿Qué cara creen que es? Hemos visto la cara anterior. ¿Qué cara? Fíjense, está hacia atrás. Es la cara posterior o dorsal del mesencéfalo. Fíjense. La cara posterior del mesencéfalo recibe el nombre de lámina tecti. Lámina tecti. Fíjense. ¿Por qué tecti? Porque se encuentra, fíjense,
cuatro tubérculos, cuatro eminencias, fíjense, cuatro tubérculos. Son los tubérculos cuadrigénicos, fíjense. Dos superiores y dos inferiores. Pero como el tallo no es así tan vertical, sino un poquito inclinado, también se puede decir dos anteriores y dos posteriores. Tubérculos cuadrigénicos, fíjense, que están en la cara posterior del mesencéfalo. Estos tubérculos cuadrigénicos reciben también el nombre de colículos. Fíjense, colículos. Los tubérculos cuadrigénicos superiores o anteriores, fíjense, se llaman también nates. Nates. Y los tubérculos cuadrigénicos inferiores, también llamados posteriores por su situación, se llaman testes. O sea, hay cuatro, separados por este surco en forma de cruz, miren, y recibe el nombre de surco crucial. El surco crucial separa, fíjense, o divide los tubérculos cuadrigénicos. Los tubérculos cuadrigénicos están en qué cara del mesencéfalo, en la cara posterior. Ahora, si se acuerdan, aquí se encuentra en el diencéfalo una estructura, una masa nuclear en forma de huevo, ¿cómo se dice? El tálamo óptico, correcto. Muy bien. En la parte posterior del tálamo óptico se encuentran cuatro eminencias, fíjense. Una, dos, y este lado no se ve, la mano está aquí. Aquí más o menos. 3, 4. Estos son los cuerpos geniculados, fíjense. Ya. Que se van a comunicar con los tubérculos cuadrigénicos. Fíjense. Este es el cuerpo geniculado externo, que está hacia afuera, y este es el cuerpo geniculado interno, que está hacia adentro. Ya. El cuerpo geniculado externo, fíjense, que está en la parte posterior del tálamo óptico, se comunica, miren, ¿con qué? Con el tubérculo cuadrigénino superior o tubérculo cuadrigénino anterior, también se llama, o nates. ¿Por medio de qué? Por este brazo. Se llama brazo conjuntival superior. Brazo conjuntival superior, porque está uniendo el cuerpo genicular externo con los tubérculos cuadrigénicos superiores o anteriores. El cuerpo genicular externo y los tubérculos cuadrigénicos anteriores o superiores también están en relación con la visión. Ahora, es otro cuerpo genicular que está por debajo del tubérculo mamilar, por debajo del tubérculo cuadrigénino superior. Es el inferior, tubérculo cuadrigénino inferior, que son dos, derecho y izquierdo. Se llaman también nates y se comunican, o están en relación, fíjense, con el cuerpo genicular interno por medio de este brazo. Es el brazo conjuntival inferior. Y estos tubérculos cuadrigénicos inferiores o posteriores están en relación con la vía auditiva y los de allí con los superiores con la vía visual. Fíjense, cara posterior. ¿Qué más vemos en la cara posterior? Fíjense. Vamos a ver aquí nacer, origen aparente. Aquí. Origen aparente del cuarto par craneal. ¿Cuál es el cuarto par craneal? El
patético, correcto, llamado también nervio troclear. Fíjense qué están haciendo. Es bien delgadito. El cuarto parte craneal, el nervio patético. Fíjense, están haciendo a cada lado, esta es la válvula de Bius, a cada lado de la válvula de Bius. Nervio patético derecho, nervio patético, es que origen aparente. Es el único nervio que nace de la cara posterior dental, el cuarto par craneal. El cuarto par craneal, llamado nervio patético, va a dar inervación motriz a un músculo que es el troclear, al músculo oblicuo mayor del ojo, oblicuo mayor. Fíjense, este nervio. Ya, muy bien. ¿Qué más vemos en la cara posterior? Fíjense, de la cara posterior, pero por debajo de los tubérculos cuadrigémenos inferiores, llamados también posteriores, fíjense, están haciendo los pedúnculos. Ya, estos son los pedúnculos cerebelosos superiores, porque van a ir a la cara anterior del cerebelo, estos dos pedúnculos. Cara posterior. Por el mesencéfalo, fíjense, en el mesencéfalo, si hacemos un corte transversal, así vamos a encontrar sustancia blanca y sustancia gris. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver, aquí no estamos viendo, pero si se hace un corte transversal, ya, vamos a ver centros subcorticales de la visión. ¿Han visto los tubérculos cuadrigémenos superiores y anteriores? Ya. Están los centros subcorticales de la visión. Centros subcorticales de la audición, fíjense, en el espesor del mesencéfalo. También vamos a encontrar, o van a pasar por ahí, vías descendentes o motores. Fíjense por aquí. Van a pasar vías ascendentes o sensitivas. Vías ascendentes o sensitivas. ¿Se acuerdan que en el cerebro hay un homúnculo motor que corresponde al lóbulo frontal y un homúnculo sensitivo que corresponde al lóbulo parietal? ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, las vías descendentes motoras vienen desde el homúnculo motor. Las vías sensitivas ascienden y van a llegar al homúnculo sensitivo. Por lo tanto, fíjense, van a pasar por el mesencéfalo. O sea, es un paso por el mesencéfalo. En el mesencéfalo, fíjense, se encuentran núcleos, origen real del tercer par craneal. ¿Cuál es el tercer par? Es el motor ocular común, correcto. El motor ocular común. El nervio motor ocular común nace en el espesor del mesencéfalo, a nivel de los tubérculos cuadrigémenos anteriores o a nivel de los colículos anteriores o superiores, también
o a nivel de los naves. Ya. El nervio motor ocular común es un nervio motor, y también es vegetativo porque tiene dos núcleos vegetativos. Ya. ¿Cuáles son los núcleos vegetativos? Son los núcleos de Edinger, Westphal. Fíjense, el otro es el núcleo vegetativo de Perry. Estos núcleos vegetativos del motor ocular común se encuentran, fíjense, al lado del núcleo motor del tercer parte del nervio, o sea, del nervio motor ocular común, que está a nivel de los tubérculos cuadrigémenos anteriores o superiores. Eso en el espesor del mesencéfalo. Este núcleo de Edinger-Westphal, fíjense, cuando hay demasiada luz, entonces la pupila se cierra un poco. Cuando hay demasiada luz, ahí actúa este núcleo de Edinger-Westphal. Cuando hay mucha luz. Ahora, cuando hay, o sea, se cierra un poco la pupila, llamada miosis. Fíjense, cuando hay mucha luz. Ahora, cuando hay poca luz, digamos, aquí por ejemplo está un poco oscuro, no tanto. Cuando está oscuro, en su pupila se dilata, actúa el núcleo de Perry, porque está en relación con los músculos ciliares del ojo. Entonces se abre la pupila. Cuando hay poca luz, para ver mejor, se abre. ¿Conocen la pupila? La pupila es la parte media. Ya, pero es como un diafragma que se abre y se cierra. La pupila, ¿en qué momento se cierra? Cuando hay mucha luz o poca luz. Mucha luz, cosa que protege. Muy bien. Y cuando se cierra la pupila un poco, se escribe el nombre de miosis. Ya, por eso este núcleo de Edinger-Westphal está en relación con la acomodación de la pupila. Ya. Cuando se dilata la pupila, ¿qué nombre es así? ¿Ve? Midriasis, correcto. Es para ver mejor, o sea, cuando en una habitación oscura uno entra, entonces la pupila se dilata para ver mejor. Esa dilatación recibe el nombre de midriasis. Fíjense los núcleos vegetativos del nervio motor ocular común. O sea que en el mesencéfalo se encuentran los núcleos de dos nervios, del motor ocular común y del nervio patético proclear. El nervio patético proclear es un nervio netamente motor, por lo tanto tiene su núcleo motor en el espesor del mesencéfalo.
¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el tallo cerebral o tallo encefálico. Esto es el tallo cerebral o tallo encefálico. Se llama también tronco cerebral o tronco encefálico. Fíjense, esto es la protuberancia, llamado también puente de valor o puente de Constancio Valor. Fíjense. La protuberancia se encuentra entre el mesencéfalo, que está por arriba, y el bulbo, que está por abajo. Por lo tanto, es la protuberancia o puente de Constancio Valor. La protuberancia, fíjense, tiene igual una cara anterior y una cara posterior. Aquí tiene dos caras laterales porque es un poquito más grueso. Sin embargo, el mesencéfalo no se hace agrandado. ¿Están viendo qué cara de la protuberancia? Echa adelante. Cara anterior o cara ventral. ¿Qué vemos? Fíjense, vemos fibras así, transversales. Por eso puente de Constancio Valor o protuberancia, fíjense. ¿Qué vemos? En la cara anterior aquí hay un surco, fíjense, un surco vertical que corresponde al tronco basilar. ¿Se acuerdan de la arteria vertebral? ¿Cuántas arterias vertebrales hay? Dos, derecho e izquierdo. Nacen de la arteria subclavia, ¿se acuerdan? Ya. Las arterias vertebrales, tanto derecho e izquierdo, penetran a la cavidad craneal por el foramen magno, o sea, por el agujero occipital. Llegan así, el izquierdo y el derecho. Llegan, fíjense, a nivel del surco bulbo protuberancial, a nivel de este surco, las dos arterias vertebrales se anastomosan, o sea, se unen, ya que forman un tronco único, llamado tronco basilar. Y este canal vertical que está en la cara anterior de la protuberancia, fíjense, se llama surco basilar. ¿Por qué? Porque aquí se va a alojar el tronco basilar. Ya, el tronco basilar es una arteria gruesa que se ha formado por la anastomosis de las dos arterias vertebrales. ¿Qué más vemos en la cara anterior de la protuberancia? Fíjense, a los lados del surco medio, surco basilar que va a alojar al tronco basilar, vemos dos eminencias verticales llamados zoletes piramidales, fíjense, en la cara anterior de la protuberancia. Esto es visto por atrás. Fíjense. Esto es el tallo cerebral, o sea, el tallo encefálico, visto por atrás, fíjense. Aquí vemos el cuarto ventrículo, fíjense, de forma romboidal. La cara posterior de la protuberancia forma parte, fíjense, es el triángulo superior, forma parte del triángulo superior del cuarto ventrículo, la cara posterior de la protuberancia. Fíjense. Ya. ¿Qué más vemos en la cara posterior? Vamos a ver aquí los pedúnculos cerebelosos medios. Estos van a nacer de la cara lateral, de la cara lateral de la protuberancia.
importante es que en la unión de la cara lateral con la cara anterior de la protuberancia, fíjense, está naciendo origen aparente. La raíz motora del nervio trigémino, y va a llegar la raíz, fíjense, la raíz sensitiva del nervio trigémino, origen aparente del nervio trigémino. En el espesor de la protuberancia, ¿qué nervios van a nacer? Van a ser el quinto par, el sexto par, el séptimo par y el octavo. Se encuentran los núcleos de estos nervios. ¿Qué par craneal es el quinto par? ¿Qué nervio es? Correcto, el nervio trigémino. Correcto. El nervio trigémino, fíjense, es un nervio mixto, es sensitivo. Adentro hay banquitos, ya te pueden sacar atrás. ¿Se acuerdan que el nervio trigémino es un nervio mixto? Es sensitivo, motor. ¿Será vegetativo? No es vegetativo. Pero sí lleva en varios de sus nervios, de sus ramas nerviosas, fibras vegetativas, pero de otros nervios. ¿Es sensorial? Sí, es sensorial. A ver, estos cuatro nervios tienen sus núcleos en el espesor de la protuberancia. Del quinto par, su núcleo motor es el núcleo masticador principal. Núcleo motor del nervio trigémino. Núcleo masticador principal, su núcleo motor. Mira, su núcleo sensitivo, ¿cuál es? Es el núcleo sensibilis póntico. Sensibilis póntico. Este núcleo sensitivo del trigémino que está en el espesor de la protuberancia se llama sensibilis póntico. Está en relación con la información táctil. Fíjense, táctil. Otro nervio, el motor ocular, el sexto par. ¿Qué nervio es? Motor ocular externo, llamado también nervio abducente. El motor ocular externo es un nervio netamente motor. ¿Dónde se encuentra su núcleo motor? En el espesor de la protuberancia. Hay una eminencia, luego vamos a ver, es la eminencia teres. Eminencia teres o eminencia redonda. Ahí se encuentra el núcleo motor del sexto par craneal, o sea, del nervio abducente. El sexto par es un nervio netamente motor. Su núcleo se encuentra en la eminencia teres o eminencia redonda. Esto se encuentra en el espesor de la protuberancia, cerca de la pared anterior del cuarto dedo. Otro nervio, el séptimo par craneal. ¿Qué nervio es? El nervio de Charles B., francés, anatomista. Séptimo par craneal, nervio facial. El nervio facial es un nervio mixto, ¿se acuerdan? Es sensitivo, es motor, es vegetativo y es sensorial. Entonces se encuentra su núcleo motor en el espesor
nervio facial. Su núcleo sensitivo también se encuentra en el espesor de la protuberancia, en el núcleo del haz solitario, o fascículo solitario, fíjense, del facial. ¿Se acuerdan que el facial tiene dos núcleos vegetativos? Fíjense, es un repaso. Sus núcleos vegetativos del facial, ¿cuáles son? Es el lácrimo, muco, nasal y el otro núcleo es el salival. Salival superior. Fíjense, los núcleos vegetativos del nervio facial. El núcleo vegetativo salival superior, fíjense, está en relación con la inervación secretora de las glándulas salivales submaxilar y sublingual. Fíjense, el nervio facial, nervio motor, vegetativo, sensorial, mixto, sensitivo. Y se encuentran los núcleos del octavo par craneal. ¿Cuál es el octavo par craneal? El nervio auditivo. El nervio auditivo recibe también el nombre de nervio vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear o estrato acústico. Fíjense. O sea, en el espesor de la protuberancia se encuentran núcleos del trigémino, del abducen, del nervio facial y del vestíbulo coclear o auditivo. Muy bien. Es un recuerdo, esto han llevado ustedes a sus nervios. Han llevado facial, han llevado auditivo, han llevado trigémino. Ya, fíjense, la protuberancia. Les dije que la protuberancia está, fíjense, separada del mesencéfalo por este surco. Como es la protuberancia o puente de Barovio, este surco ponto es el mesencéfalo, tiene dos pedunclos cerebrales, derecho e izquierdo. Ya, este es el surco ponto peduncular, esto. Ya. Y por abajo la protuberancia, fíjense, está separada del bulbo por este surco. Es el surco bulbo protuberancial. Este tallo cerebral, esta cavidad que ven es el cuarto ventrículo. Ya les dije que la cara posterior de la protuberancia corresponde al triángulo superior del cuarto ventrículo. O sea, esta parte corresponde a la cara posterior de la protuberancia. Origen aparente, vamos a ver. Origen aparente del trigémino. Fíjense, este es el surco bulbo protuberancial. Entonces, aquí vemos el origen aparente del sexto par craneal. O nervio, ¿cuál es el sexto par craneal? Es el nervio motor ocular externo o abducen, fíjense.
está naciendo del surco bulbo protuberancial, por encima de la pirámide vulvar, es la pirámide vulvar, origen aparente del sexto patrón. Aquí, origen aparente del nervio de Charles B. ¿Cuál es el nervio de Charles B? El nervio facial, el séptimo par craneal. ¿Dónde nace exactamente? Origen aparente. Origen aparente se refiere cuando se lo ve nacer al nervio, como un cordoncito nervioso. Origen aparente. Aquí estamos viendo nacer al nervio, fíjense, facial. Nace por encima de la oliva vulvar. Por encima hay una fosita. Ya, es la fosita. Fíjense, supra oliva. En la fosita, en el surco bulbo protuberancial, en la fosita que está por encima de la oliva vulvar, origen aparente, nace el nervio facial, séptimo par craneal o nervio de Charles B. Origen aparente, el octavo par craneal. ¿Cuál es el octavo par craneal? Es el nervio auditivo. O nervio estatoacústico o nervio vestíbulo coclear. Nace también del origen aparente del surco bulbo protuberancial de aquí, miren, pero exactamente dónde, en la fosita lateral, aquí hay una fosita, en la fosita lateral del surco bulbo protuberancial, origen aparente. Ahí nace el nervio vestíbulo coclear, y entre los dos hace su aparición el nervio intermedio de Wisper, que corresponde al facial. Luego, bueno, este es el bulbo. Para que se vayan ubicando, este es el mesencéfalo, este es el surco punto peduncular, esta es la protuberancia, este es el bulbo, este es el surco bulbo protuberancial. Vamos a ver otra estructura que se encuentra en el tallo cerebral. Fíjense, este es el bulbo. El bulbo llamado también mielencéfalo. ¿Por qué mielencéfalo? Porque se va a continuar por abajo con la médula espinal. El bulbo va a pasar por el foramen magno, o sea, por el agujero occipital. Una parte, fíjense, esta parte va a descansar en el canal basilar. ¿Se acuerdan del canal basilar del occipital? Que se encuentra en la cara endocraneal de la transbasilar. Ya, ahí descansa. También la protuberancia descansa. La cara anterior. La protuberancia descansa también en el canal basilar del occipital. Y por debajo de la protuberancia también descansa, fíjense, el bulbo. En la parte inferior del canal basilar, de la fosa basilar del occipital. El bulbo presenta, fíjense, esta es la cara anterior, presenta una cara anterior
que no se ve hacia atrás, dos caras laterales. ¿Qué vemos aquí en la cara anterior? Un surco, este es el surco medio anterior, que es continuación, fíjense, del surco anterior medio de la médula espinal, igualito. Presenta la cara anterior del bulbo este surco medio anterior. A los lados de este surco medio vamos a ver dos eminencias verticales, llamados pirámides vulvares. Estas son las pirámides vulvares. Fíjense. Ahora, ¿qué más vemos en la cara anterior? En la parte inferior del bulbo, fíjense, las pirámides vulvares se entrecruzan por fascículo. Esta es la zona de entrecruzamiento, porque aquí los fascículos motores que están descendiendo, a este nivel, y en la parte inferior del bulbo se entrecruzan. Por eso, cuando tiene un problema en el homúnculo motor del lado derecho, desciende y a nivel de la parte inferior de las pirámides se entrecruzan. Del lado derecho va a ir al izquierdo y del lado izquierdo al derecho. Miren, aquí se entrecruzan. Por eso, cuando uno tiene alguna lesión en el homúnculo derecho, se repercute en el lado izquierdo del cuerpo. Digamos, hay un problema en la parte superior del homúnculo motor. ¿Ya? Puede haber un desastre. Van a pasar las fibras por las fibras motoras, o van a descender las fibras motoras por la pirámide vulvar, y en la parte inferior se va a entrecruzar. Les decía, pues, cuando hay problema del homúnculo derecho, se repercute en el lado izquierdo. Si hay un problema en el lado izquierdo, se repercute en el lado derecho. Muy bien. Esta estructura en forma zomboidal es el cuarto ventrículo. Les decía hace rato que el triángulo superior, de la cara posterior del tallo, o sea, del piso del cuarto ventrículo, el triángulo superior corresponde a la cara posterior de la protuberancia, y el triángulo inferior corresponde a la cara posterior del bulbo. Pero, fíjense, de aquí a aquí es la cara posterior del bulbo, este es el bulbo. La parte inferior de la cara posterior del bulbo, fíjense, es parecido a la cara posterior de la médula espinal, porque presenta, fíjense, su surco medio posterior. A los lados se encuentran los cordones posteriores de la médula espinal. Y ahí aquí, en la cara posterior del bulbo, igual, cordones posteriores. ¿Ya? En la parte superior se van a dividir los cordones posteriores. Fíjense, uno va a ir al lado izquierdo, otro al lado derecho. Y recibe el nombre de pedúnculos cerebelosos inferiores, porque estos pedúnculos van a ir a la cara anterior del cerebelo. Y recibe también estos pedúnculos cerebelosos inferiores de cuerpos restiformes. En el cuarto ventrículo se va a ver que de los cuerpos restiformes, fíjense aquí, se extiende una membranita, el velo medular inferior, o válvula de Tarín, luego vamos a ver.
surco bulbo-protuberancial. Aquí estamos viendo el origen aparente de varios nervios. Ya hemos visto del motor ocular, este motor ocular externo o abductor. Hemos visto el origen aparente del facial, que están haciendo en la fosita supraobliqua, en el surco bulbo-protuberancial. Hemos visto el origen aparente del cabo craneal, nervio auditivo. Ahora, el bulbo en la parte lateral presenta una eminencia que es la oliva vulvar. Es la oliva vulvar. La oliva vulvar está separada de la cara anterior por este surco. Es el surco preolivar. Preolivar. En este surco va a aparecer, o sea, origen aparente del nervio del lenguaje articular. ¿Cuál es el nervio del lenguaje articular? Los ejes, el nervio hipogloso mayor, fíjense, están haciendo del surco preolivar, origen aparente. Ahora, del surco retroolivar, esta es la oliva vulvar, esta eminencia. El surco retroolivar se encuentra, fíjense, por detrás de la oliva vulvar. Por el surco retroolivar van a aparecer, origen aparente, tres nervios. El nervio del gusto. ¿Cuál es el nervio del gusto? Es el nervio. ¿Cuál es el nervio del gusto? No. Glosofaringeo. El glosofaringeo, fíjense. De arriba hacia abajo. El glosofaringeo. Noveno par craneal, nervio del gusto. Luego, por debajo va a aparecer origen aparente o van a ser, fíjense, del surco retroolivar, van a ser el vago o nervio de la fonación, décimo par craneal, nervio de la fonación. ¿Por qué? De la fonación, porque el vago va a dar inervación, ¿se acuerdan? A la laringe, a sus músculos, a los músculos de la laringe, también a la mucosa, que se llama nervio de la fonación. Y por debajo del nervio de la fonación, el nervio cefalogir, o sea, el nervio espinal, décimo primer par craneal. ¿Ya? Ahora, sus núcleos de estos nervios se encuentran en el espesor del bulbo, o sea, el núcleo del hipogloso mayor se encuentra en el espesor del bulbo. Los núcleos del glosofaringeo en el espesor del bulbo, el vago en el espesor del bulbo, el espinal en el espesor del bulbo. Aquí se ve el tallo encefálico. Fíjense, el tallo encefálico está constituido por el mesencéfalo por arriba, en la parte media la protuberancia, por debajo de la protuberancia el bulbo. El bulbo se va a continuar con la médula espinal, pero la médula espinal nada que ver con el tallo encefálico. Aquí estamos viendo, fíjense, esta cavidad en forma romboidal. Esta cavidad es el cuarto ventrículo. Y este cuarto ventrículo, todos los ventrículos en su interior contienen líquidos céfalos aquí.
Esto es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo es una cavidad romboidal. Fíjense. Tiene una pared anterior y una pared posterior. El cuarto ventrículo. Aquí estamos viendo la pared posterior. Fíjense. Esta es la médula espinal. Y estos son los pedúnculos cerebelosos inferiores. Los pedúnculos cerebelosos inferiores nacen, fíjense, de la cara posterior del bulbo y van a ir en dirección de la cara anterior del cerebelo. Y entre pedúnculo y pedúnculo, o sea, los pedúnculos cerebelosos inferiores se llaman también cuerpos estiformes. Se tiene una membrana fibrosa, delgada, es el velo medular inferior, porque el rombo es así, ¿no? Y esta parte corresponde al bulbo. Es el velo medular inferior o válvula de Tarim. La válvula de Tarim o velo medular inferior se extiende de un pedúnculo cerebeloso inferior al otro pedúnculo. Fíjense. Vamos a ver. Aquí se van a orientar un poco mejor. Aquí está el tallo cerebral. Esto es el cerebelo o cerebro pequeño. Ya, fíjense. Este es el cuerpo calloso. Aquí está el diencéfalo. Aquí está el tercer ventrículo medio. Fíjense. Esta cavidad que ven es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, fíjense, está por detrás de la protuberancia y del bulbo. Bien. Fíjense, ¿se acuerdan que esto es el mesencéfalo? Bien. En la cara posterior del mesencéfalo nacen dos pedúnculos, o sea, dos cordones nerviosos, llamados pedúnculos cerebelosos superiores. Fíjense, del mesencéfalo. Y estos pedúnculos cerebelosos superiores van a ir a la cara anterior del cerebelo. Y entre estos pedúnculos cerebelosos se extiende una membrana delgada llamada válvula de Biusa o velo medular superior. Y hace rato han visto el velo medular inferior, que se extiende de un pedúnculo cerebeloso inferior al otro. Y la válvula de Biusa se extiende del pedúnculo cerebeloso superior, que viene de la cara posterior del mesencéfalo, a la otra cara posterior, sí. Y se extiende el velo medular superior o válvula de Biusa. Y forman esta cavidad, es el cuarto ventrículo. ¿Qué contiene el cuarto ventrículo en su interior? Correcto, líquido cefalosacquídeo, fíjense. En el tercer ventrículo o ventrículo medio es una cavidad. ¿Qué existe? En el ventrículo medio, ¿qué contiene el ventrículo medio o tercer ventrículo? Igual, líquido cefalosacquídeo. Fíjense, el tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo por medio de este conductito. Miren. Ya, este acueducto de Silvio. Como está en el espesor del mesencéfalo, se llama también acueducto mesencefálico.
Y este acueducto mesencefálico va a comunicar el tercer ventrículo o ventrículo medio con el cuarto ventrículo. Va a pasar líquido céfalo pues aquí, el cuarto ventrículo, llamado ventrículo romboidal por su aspecto. Vale. Aquí se van a orientar más. Esto es el tallo encefálico, o tallo cerebral. Esto es el cerebro pequeño, llamado también cerebelo. Fíjense, de la parte posterior, ¿no? Fíjense, nace del mesencéfalo, nace el pedúnculo cerebeloso superior. Fíjense es esto, que va a ir a la cara anterior del cerebelo. De la cara lateral de la protuberancia nace el pedúnculo cerebeloso medio. Igual va a ir a la cara anterior del cerebelo. Y esto es el pedúnculo cerebeloso inferior, igual va a ir a la cara anterior. Fíjense, están partiendo del tallo o tronco encefálico, fíjense, pedúnculos cerebelosos, porque van a ir al cerebelo. ¿Ya? Y ya les dije, la válvula de Wilson se extiende de un pedúnculo cerebeloso superior al otro. El velo medular inferior o válvula de Tarim se extiende de un pedúnculo cerebeloso inferior al otro, formando el techo del cuarto ventrículo. Estos son los pedúnculos cerebelosos. El cerebelo o cerebro pequeño. Esto es el cerebelo. El cerebelo, fíjense, presenta una cara anterior, una cara superior que mira hacia arriba y una cara inferior que mira hacia abajo. El cerebelo se encuentra por debajo de qué lóbulo del cerebro, por debajo del lóbulo occipital, correcto. Y está separada del lóbulo occipital por una prolongación de la dura madre en forma horizontal. Correcto, la tienda del cerebelo. Correcto. Ya. A ver, la cara anterior es esto. Esta parte, la cara anterior. La cara anterior del cerebelo recibe el nombre de hilo cerebeloso. ¿Por qué? Porque va a recibir a los pedúnculos cerebelosos que hace rato han visto. Los pedúnculos son tres, ¿de acuerdo? Pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio y el inferior. Ya, van a llegar al cerebelo por su cara anterior. Esa es la cara anterior del cerebelo. Esta es la cara superior del cerebelo. En su parte media presenta una eminencia. ¿Ves? Ya es el dermis superior, o lóbulo medio también se ve. Y a los lados del dermis superior, la cara superior del cerebelo presenta, fíjense, los lóbulos laterales. Los lóbulos laterales que presentan pliegues en forma de un tejado. Mira, cara superior.
La cara superior del cerebelo está en relación por intermedio de la antena del cerebelo con la cara inferior del lóbulo occipital. Ya. Esta es la cara inferior del cerebelo. El cerebelo también se llama cerebro pequeño. ¿Qué vemos? En la parte vemos una gran cesura, la cesura cerebelosa, y en el fondo de esa cesura se encuentra el vértice inferior. Es como un gusanito que va de adelante hacia atrás. Fíjense, el vértice inferior. En la parte anterior del vértice inferior, fíjense, el vértice presenta una dilatación. Recibe el nombre de nódulo del vértice inferior. Y por debajo del nódulo se encuentra la úvula, es la úvula. Por debajo y por detrás. Fíjense. Vértice inferior. Ahora, el vértice inferior se extiende hacia atrás, la colita del vértice. ¿Se acuerdan que en el occipital hay una fosita? ¿Se acuerdan? La fosita vermiana, correcto. La fosita vermiana, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el occipital, ¿de qué parte? Cara endocraneal, ¿de qué parte? Ya. Se encuentra, fíjense, en el extremo posterior del foramen magno, viendo por la cara endocraneal. Ahí se encuentra la fosita vermiana. Entre la colita se aloja ahí en la fosita vermiana. Fíjense. Bien. A los lados del nódulo vamos a ver los flóculos, dos eminencias convexas hacia adelante, derecho e izquierdo. Los flóculos. El nódulo y los flóculos del cerebelo que se encuentran en la cara inferior están en relación con el equilibrio, nódulo y los flóculos. Bien. Vamos a ver también en la cara inferior del cerebelo, a los lados del vértice inferior, dos eminencias, son las amígdalas cerebelosas. Amígdala derecha, amígdala izquierda. Las amígdalas cerebelosas. Amígdala del cerebelo. Vamos a encontrar sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia blanca y la sustancia gris, fíjense, en un corte vértico transversal, vamos a ver como hojitas, como tallitos, ¿no? Formando, a esto se denomina árbol de la vida, parece un árbol, fíjense, internamente, el árbol de la vida. El cerebelo presenta en su interior núcleos. ¿Qué son los núcleos? ¿Se acuerdan? Son cúmulos neuronales. Es un corte igual, vértico transversal. Aquí vemos un núcleo. Es la oliva cerebelosa. Un núcleo dentado. Vamos a ver, aquí no se ve muy bien. Vamos a ver núcleo globoso y núcleo emboliforme. Esta es la oliva cerebelosa. Vamos a encontrar núcleos del techo, o núcleo fastidio. O sea que en el espesor del cerebelo se encuentran núcleos que están en relación con el equilibrio.
Hidalgos, por favor. El día lunes y martes, o sea, la próxima semana van a, en la retroalimentación, los del grupo, vamos a ver cerebelo, a ver si hacemos cosas, vamos a ver los números.